Marcos 1, desde el 1 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor e enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, Dios, bueno, gracias por tu palabra y suplicamos tu asistencia. Gracias para nosotros poderla entender, para poderla aplicar y para poderla poner fin en Jesús. Hermanos, el 10 de enero de este enero, fue una fecha en el cual el mundo estuvo a la expectativa. Quizás muchos saben y otros no, y se van a enterar hoy. El 10 de enero era el día que en el gobierno, en Venezuela, se juramenta el nuevo presidente. Y el mundo estaba a la expectativa porque el presidente electo de Venezuela, el señor González Urrutia, según lo que informan las votaciones, había prometido, quien ahora está en el exilio, que el 10 de enero entraría a Venezuela, tomaría el poder, quitaría al que entiende el presidente que no debe estar gobernando en Venezuela, y él ocuparía su cargo como el legítimo presidente de Venezuela. Así que ustedes se imaginarán, el mundo estaba a la expectativa. Millones de venezolanos habían puesto su esperanza y su confianza en que ese día el hombre que habían elegido para ser su gobernante, su presidente, iba a entrar como prometido. Pero el 10 de enero, González Urrutia ni pudo entrar a Venezuela, ni pudo juramentarse, y hasta el día de hoy nadie sabe si algún día podrá entrar y podrá ocupar el poder y podrá ocupar precisamente lo que es la presidencia tal y como había prometido. ¿Por qué yo comienzo de esta manera el sermón en esta mañana? Porque esto nos revela y nos muestra a nosotros lo falibles que somos los seres humanos. Porque eso nos demuestra a nosotros lo incapaces e incompetentes que somos para cumplir aquellas cosas que nosotros prometemos. Y porque eso revela una realidad que nosotros los seres humanos constantemente estamos poniendo los ojos donde no debemos poner. Y por eso somos decepcionados. Y por eso terminamos frustrados. Porque no entendemos realmente quién es el que reina. Y eso lo digo hablando de nosotros los creyentes, que muchas veces estamos desenfocados y no estamos mirando dónde tenemos que mirar. Nosotros necesitamos algo mejor que lo que los hombres pueden ofrecer, que lo que este mundo puede ofrecer y que lo que los gobiernos humanos en este mundo prometen y que finalmente nunca cumplen. Y de eso es de lo que habla el libro de Marcos. El libro de Marcos fue escrito para recordarnos o para alentarnos, animarnos con una buena noticia. La buena noticia de que el verdadero rey ya vino. De que el verdadero rey sí entró cuando dijo que entraría. Que el verdadero rey hoy reina, gobierna con poder. Y ese es nuestro rey. El mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana, la verdad de estos primeros versículos del 1 al 15, son las siguientes. Jesús es el Hijo de Dios que vino a establecer su reino entre nosotros. Jesús es el Hijo de Dios
que vino a establecer su reino entre nosotros. Y tal y como Juan dice, eso son buenísimas noticias. Él comienza diciendo en el versículo 1, principio de qué cosa? Del evangelio de Jesucristo. ¿El evangelio qué cosa es? Buenas nuevas, buenas noticias. Este es el principio de las buenas noticias acerca de Jesucristo. Fueron muy buenas noticias para las personas a las cuales estaba dirigido este evangelio en sus inicios. Yo creo que es justo hacer una pausa antes de entrar al texto y ponernos un poquito nosotros en el contexto de este libro, al menos a vuelo de pájaro. Marcos fue escrito para una audiencia gentil, no fue escrito para judíos, fue escrito para gentiles como nosotros. Fue escrito para la iglesia en Roma, para los creyentes en Roma, en un momento de la historia donde estaba iniciando toda la persecución del gobierno de Roma, donde el emperador había volcado, donde conocemos nosotros jugar los cañones a la iglesia, y los creyentes estaban en un momento de aflicción, donde estaban siendo perseguidos, donde estaban siendo martirizados. Para esa audiencia, Marcos escribe. Se dice que Marcos, los historiadores dicen que Marcos escribió lo que Pedro le dictó. O sea, por eso muchos creen que este evangelio debería llamarse el evangelio de Pedro y no el evangelio de Marcos, porque Marcos fue el escriba que tomó las memorias de Pedro para plasmarlas. Y aquí le doy un dato para los curiosos y los estudiosos. Recuerden que para que un libro sea reconocido como palabra de Dios tiene que estar respaldado en el caso del Nuevo Testamento, por un apóstol. Marcos no era un apóstol, pero escribió respaldado o tomó las memorias de Pedro por un apóstol. Por eso es que es palabra de Dios. Por eso es que es inspirado. Entonces él recoge este evangelio con ese propósito a una audiencia gentil en Roma, en medio de la persecución, traer aliento. ¿Y traer aliento cómo? Pasándole la mano y diciéndole, tranquilo, que todo va a estar bien. No. Ayudándoles, animándoles a ellos a mirar al único lugar donde podían mirar, a mirar a Cristo. Por eso Marcos tiene una estructura muy sencilla. Marcos se divide en dos grandes partes. La primera parte nos muestra quién es Jesús. Y la segunda parte del libro, a qué vino Jesús. Entonces, dicho esto, poniéndonos un poquito en contexto, volvamos una vez más a nuestro pasaje. Los versículos 1 al 15 son como un prólogo de todo este evangelio, en el cual, como les decía ahorita, Marcos quiere recordar a su audiencia que Jesús es el Hijo de Dios que vino para establecer su reino entre nosotros. La idea del Hijo de Dios la puedes ver en el pasaje. En dos ocasiones se repite, aunque en el versículo 1 algunos afirman que otros textos más antiguos no tienen esta última parte, el principio del Evangelio, Hijo de Dios. Pero la idea, aunque eso es debatible, la idea está en todo el libro de Marcos y está en este pasaje, sobre todo en el versículo 11, donde claramente el Dios mismo testifica, este es mi Hijo amado. Y al final del pasaje tú puedes ver que el mensaje de Jesús es: el reino se ha acercado. Entonces lo que hace Marcos es, de alguna manera, llevarnos de la mano como a una ceremonia en la cual un rey está llegando, está siendo coronado, está dando su primer discurso como rey, y de esa manera lo vamos a ver nosotros. Primero vamos a ver el anuncio de la llegada del rey, después vamos a ver la unción de ese rey, y en tercer lugar vamos a ver el discurso del rey, o las palabras del rey, como usted le quiera decir. ¿Okay? Vamos entonces a ver el anuncio de la llegada del rey, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Marcos comienza narrándonos la introducción del Hijo de Dios al mundo a través o precedido por un mensajero, en este caso, Juan el Bautista. En la antigüedad, cuando un rey llegaba, lo primero que pasaba era que iba un mensajero delante. La función de ese mensajero era llegar al lugar y anunciar que ese rey venía detrás y de alguna manera disponer o preparar a las personas para el recibimiento de ese rey. Quizás hablando y compartiendo las bondades del carácter o de lo que ese rey iba a hacer por ellos. Entonces el mensajero iba adelante anunciando: el rey viene, deben estar preparados. Quizás yo veo muchos paralelos y podemos usar a modo de ilustración cómo se hacen las campañas hoy mismo. Primero hay una campaña antes que haya un presidente diciendo: este presidente viene y va a hacer esto y lo va a bendecir de esta manera y lo va a ayudar de esta manera y va a resolver este o más cual problema. Bueno, Juan el Bautista llega anunciando al rey. Lo primero que nos dice Marcos
es que esta llegada es como está escrito, versículo 2. Y Marcos cita dos pasajes del Antiguo Testamento. En el versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías, dice: aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es de Malaquías 3:1. Y en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Eso es de Isaías 40:3. Entonces, bueno, ¿y por qué entonces Marcos dice que dijo Isaías? Parece que hay un error ahí, pastor. No, es normal que en la antigüedad también, y les voy a decir que en el tiempo moderno también, que tú agruparas varios citas que tienen que ver con lo mismo, con un solo evento, las agrupes en una cita y menciones a uno solo. En este caso Isaías, que probablemente por ser uno de los, o quizás el profeta más reconocido o importante. Eso es normal. Usted puede leer libros hoy quizás de John MacArthur, que dice John MacArthur afuera, pero cuando abre sabe que escribió 10 personas, escribieron el libro junto con él, pero el libro sale a nombre de ¿quién? De John MacArthur. Entonces no es un error, es algo normal, es parte de la cultura. Ellos no tienen como nosotros teléfono, concordancia, inteligencia artificial. Ellos tienen mucha información, en este caso Marcos, Pedro, mucha información de la escritura, recopilaron esa información, dan el mensaje y probablemente decía, bueno, como dice el profeta Isaías, quizás porque es el más importante, porque en ese momento era el que el autor se estaba recordando, y eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que vemos interesante aquí? Que Jesús está viniendo en el momento oportuno, tal y como fue prometido acerca de él. Esto es un cumplimiento profético, un cumplimiento de la venida del Señor a este mundo, y un cumplimiento que ya de por sí, como nosotros leíamos en el texto hace un ratito, el texto que se leyó, que debe ser entendido en el contexto de lo que viene a traer y cómo debe ser percibido. Cuando lees Isaías, ¿cuál es el mensaje de Isaías? Gócense, alégrense, alienten, el Señor viene, su Señor va a llegar, Jehová va a venir, el Rey, el Dios va a llegar. Entonces, cuando nosotros leemos estas primeras palabras de Marcos, lo tenemos que ver de esta manera. Es un mensaje que para la audiencia tiene que ser un mensaje de alegría y de gozo, porque el Rey vino, porque el Rey llegó. Juan estaba bautizando en el desierto. Miren la manera en que Juan prepara el camino para el Señor, bautizando, llamando a la gente a arrepentirse para el perdón de sus pecados. Mucha gente venía a él. Y Juan estaba vestido con pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langostas y miel silvestre. Y la gente ahora empieza: ay, pero qué humilde era Juan. Mira, comía langostas, no eran langostas de esas que nos gustaría comer nosotros, eran grillos. Las langostas de la Biblia eran grillos, para que no digan, no, comía mejor que nosotros. No, comía grillos, miel. Y la gente empieza: mira qué humilde. Juan prefería comer grillos en el desierto que comer su bistec y no sé qué. Hermanos, ese texto no está ahí para que nosotros saquemos esas deducciones. Ese texto está ahí, esa descripción de cómo él venía vestido, lo que comía, es para entender quién es el que está ahí y qué es lo que está anunciando. Porque esa descripción de su vestuario es para identificarlo como uno de los profetas más importantes en la historia de Israel, el profeta Elías. Te van a Segunda de Reyes 1:8 y va a darse cuenta que Elías se vestía parecido. Que en un momento cuando la gente decía, bueno, ¿cómo era el profeta? O hacía, ¿cómo era el profeta? Que estaba así, ese es Elías. Eran ropas ásperas para identificarlo con Elías. ¿Por qué tenía que ser identificado con Elías? Porque estaba profetizado. Las escrituras en Malaquías 4, versículos 5 y 6, el Antiguo Testamento, como lo tenemos nosotros, termina diciendo que antes de que venga el día del Señor iba a venir el profeta Elías. Entonces pasaron 400 años de silencio, donde el pueblo no escuchó voz profética, donde nadie se levantó a decir, así dice el Señor. Y después de 400 años llega este hombre vestido de esa manera, y en la mente y en el corazón de los israelitas llegó el hombre que estaba. Ahora sí llegó el momento. Se han levantado muchos, han especulado demasiado, pero este es el momento. Ha llegado el que está anunciando al verdadero rey. Las palabras de Juan son bien claras. Yo lo bautizo, ese es su mensaje. Yo lo estoy bautizando con agua. Eso está muy bien, esto es simbólico para el perdón de los pecados, pero no soy yo el que tienen que mirar. El que viene tras de mí es el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar desencorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. El rol de Juan es apuntar al rey.
Yo no me imagino que en la antigüedad la gente se quedara admirando a los mensajeros. Y la razón por la que yo creo que está esta narración aquí, y como debió haberla percibido la primera audiencia y debemos percibirla nosotros también, es como es con el hambre y el deseo de mirar hacia aquel que el mensajero está apuntando. Con el gozo de decir, ¿quién es este que viene? ¿Quién es ese Jesús? Eso es lo que se debe haber preguntado ellos. La audiencia, por supuesto, la audiencia original, que no es la misma de la historia, que eran los romanos perseguidos, ya sabían quién era, por supuesto. Pero yo creo que la enseñanza acá es quién es aquel que está apuntando. En estos días, cerca de mi casa vino una personalidad del gobierno, no sé quién fue, nunca lo supe, pero sí vi todo el andamiaje, las patrullas, los carros, las guardias, los policías, los tráficos parados, toda la acera donde nosotros vivimos llena de guardias de seguridad. Y yo no me pregunté nunca quiénes son esta gente, ya sé aquí, sino quién es el que vino. ¿Quién es ese que vino? Porque todo eso, lo único que me decía era una cosa, hay alguien ahí que es importante. Y lo que nos quiere resaltar Marco con toda esta historia es la dignidad, la grandeza, el valor de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. Y si lo quieres ver de esta manera, las profecías del Antiguo Testamento decían que el que iba a venir era Jehová, era el Dios de Israel. Para algunos hoy que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, aquí está Marcos diciendo que el que llegó, el Jehová que llegó, es Jesús. El que estaba profetizado que vendría era Jehová, era el Señor, el Dios de Israel, y aquí nos está mostrando que es Jesús. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo, quien llegó, hermano. Pongámonos ahora en los pies de los creyentes en Roma. Estamos en el primer siglo, un día del Señor, reunidos, han llegado a alabar al Señor, han llegado a ser edificados, a tener comunión, a compartir la cena, a escuchar la palabra juntos. Pero ellos vienen con su corazón, con su mente dividida, porque tienen deseos de adorar al Señor, tienen deseos de escuchar su palabra, pero hay muchas cosas, hay mucho ruido. Que si apresaron a fulano, que si mataron a mengano, que si seremos los próximos, que se están lanzando los creyentes a las fieras. Y todas esas cosas están dando vuelta en la mente de estos creyentes. Quieren alabar al Señor, aman al Señor, pero se están preguntando si vale la pena. Y ese día es leído el Evangelio de Marcos. Y ellos miran y su rostro empieza a cambiar. Las circunstancias no cambiaron, el gobierno no ha cambiado, el emperador sigue empecinado, probablemente sean los próximos, pero ha cambiado su manera de ver la vida y ha cambiado su manera de ver las circunstancias. Ellos han recordado ese día que el verdadero rey no es el César. Ellos han sido recordados en ese día que el reino más grande no es el de Roma. Y ellos han recordado ese día que alguien más grande vino. Hermano, y yo creo que tú puedes estar hoy aquí de esa misma manera. Llegaste hoy porque tienes que llegar, porque quieres hacer lo que sabes que debes hacer, venir el domingo a alabar al Señor, pero tu mente hoy vino dividida. Quieres alabar al Señor, quieres escuchar la palabra, y estás tratando de llegarte, de enfocarte, de concentrarte, y probablemente has orado, Señor, ayúdame a estar enfocado, quiero adorarte, pero están esos problemas, pero están esas dudas, pero están esos conflictos, pero están esas circunstancias que parece que son demasiado grandes, y yo creo que tú puedes ser alentado también a la luz de este pasaje. ¿Cómo? Mirando a donde mismo apuntó Juan, a aquel que es más poderoso que él. Y si yo tuviera a Juan delante, le dijera, Juan, te equivocaste, no solo es más grande que tú, es más grande que yo, es más grande que el rey, es más grande que los gobiernos de este mundo, es más grande que el problema que tengo ahora, es más grande que las circunstancias, es más grande que esto, es más grande que la muerte, que es lo peor que nos puede pasar, es más grande que la muerte porque ya la muerte fue vencida. Y ahorita cantábamos un himno, y yo quiero que te lo tomes, que te lo lleves en tu corazón. Una parte nada más que me llegó. Tómame de las manos de aquel que hizo los cielos. Nuestro Rey Jesús, en cuyas manos nosotros estamos, es el que hizo los cielos. Yo no sé si tú has pensado lo poderoso que está esa frase. Tú no te pusiste en las manos de cualquiera.
te has puesto en las manos del creador del universo. Sus manos crearon todo. Y tú estás en sus manos. Sea alentado con eso, mi hermano. Sea animado. Los hombres mienten, pero no es a los hombres a quienes servimos. Servimos a Cristo. Y Él es fiel. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y nosotros no podemos ver la vida como la ven los que no lo tienen a Él. Entonces tenemos en este pasaje, en primer lugar, ¿qué cosa? El anuncio de la llegada del rey. Y seguidamente Marcos entonces nos lleva a la unción del rey. Y yo estoy saltando así, de un lado para otro, porque estoy siendo consecuente con la manera en que Marcos es. Marcos salta de un lado para otro rapidísimo. Yo creo que este es el evangelio más consecuente y más adecuado para las épocas, en el tiempo donde estamos viviendo, donde en esta época que lo queremos todo rápido y estamos viendo Instagram y pasamos, no terminado de una cosa y pasa para el otro y pasa para el otro. Bueno, eso es lo que hace Marcos. Marcos te dijo, mira, este es el anuncio de la llegada del rey. Y aconteció, versículo 9, y te saltó para otra cosa. Porque él no está interesado en todos los detalles y todo, él está interesado en las verdades que él está resaltando. Él no está llevando momentos puntuales, clave del ministerio, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, entonces, después de mostrarnos, hablarnos del anuncio de esa llegada, pasa a lo que es la unción de ese rey que llegó. Y lo vemos en el bautismo. Y lo vamos a ver en el bautismo y lo vamos a ver también en la tentación. Los versículos del 9 al 13, estos dos eventos los vamos a unir en uno y les voy a decir después por qué. Cuando nosotros vamos al bautismo, y tenemos que recordar también que en la historia, yo creo que noten lo cuidadoso que está haciendo Marcos en dejarnos ver como todo este recorrido en el trayecto, resaltando esa realeza de Jesús. Cuando los reyes, en la antigüedad, cuando Dios llamaba a algún rey, ¿qué era lo que pasaba? Un profeta venía y ¿qué hacía? Lo ungía. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue elegido rey, que vino un profeta Samuel, lo ungió como rey? Bueno, Jesús también como rey recibe una unción, pero muy diferente a la de los hombres. Cuando él va al bautismo, y nos escribe acá, él fue bautizado, y algo sorprendente ocurre en el bautismo. Cuando él subía del agua, los cielos se abrieron. Tú no vas a ver algo más abrirse hasta después de la muerte y resurrección de Cristo, cuando el velo del templo es rasgado, y la palabra es muy similar a la que se usa la expresión de el velo se rasgó. En todo aquí el cielo se rasga, una voz habla desde el cielo, la voz del Padre, y vemos el Espíritu Santo en la historia como desciende como una paloma. No es una paloma que está descendiendo, ¿ok? Yo sé que los muñequitos se ven una paloma bajando. Se siente como paloma. Y la voz del Padre declara, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús fue ungido ese día como el rey de su pueblo, pero ungido con el Espíritu Santo. Y aquí tenemos un pasaje bello porque vemos la Trinidad en un solo pasaje. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos se preguntan, ¿y por qué Jesús se bautizó? Si él no tiene pecado. Si el bautismo implicaba reconocer el pecado. El pasaje no lo dice Marcos, no le interesó darnos la razón. Nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús dijo que él tenía que cumplir toda justicia, todo lo justo. ¿Sabes lo que está pasando aquí, mi hermano? Que Jesús se está identificando con aquellos a los que vino a salvar. Él está poniéndose en nuestro lugar, él está cumpliendo toda justicia. Él está viviendo la vida obediente que vivió de principio a fin, como dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí en ese momento, el Padre rasga el cielo y dice, este es mi Hijo amado y en él yo me complazco. ¿Por qué? Porque es el Hijo obediente que hace todo lo que el Padre dice. Y esta no es la primera vez que nosotros escuchamos mi Hijo en las Escrituras. Anteriormente, en Éxodo 4, versículo 22, Dios llamó a Israel a mi hijo. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, dile a Faraón que deje ir a mi hijo Israel para que me sirva, para que me adore en el desierto. Dios llamó a la nación de Israel su hijo, pero la nación de Israel no fue un hijo obediente. Dios sacó a Israel de Egipto y nosotros sabemos por la historia que Israel ni adoró ni sirvió a Dios como debía ser. Israel no pudo ser el hijo en el que el Padre se complacía. Ahora Jesús está viniendo y está viniendo como el hijo obediente que ocupa el lugar, que se para de frente, que hace lo que debe hacer, que vive la vida que el pueblo de Dios debe vivir para después darnos lo que nosotros no merecemos. Por eso el Padre se complace,
Porque Él vino a obedecer, porque Él vino a entregarse, porque Él vino a ocupar nuestro lugar. John Piper dice de este texto: cuando Jesús fue bautizado junto con todo el pueblo arrepentido que quería estar del lado de Dios, cuando Jesús fue a bautizarse junto con todo aquello, no es que en ese momento Él fue solito y no había nadie, junto con toda aquella gente que quería estar del lado de Dios, fue como si el comandante en jefe hubiera llegado al frente, se hubiera puesto la bayoneta, se hubiera abrochado el casco y hubiera saltado a la trinchera junto con el resto de nosotros. Y cuando hizo eso, su Padre Celestial, que lo había enviado para ese mismo combate, le indicó con la aparición de una paloma como el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo estaría con él en las batallas venideras. Lo que hizo Jesús fue eso. Yo quiero transportarte a cómo se hacen las celebraciones hoy en día y las tomas de posesión de los gobernantes de este mundo. Y si quieres verlo, imagínate si fuera en este momento, si Jesús viniera a ocupar una toma de posesión, lo que él haría es llegar, ponerse la famosa cinta de se pone y al mismo momento quitarse la cinta y bajarse y decir: yo vengo a ponerme delante de todos ustedes y hacer lo que les voy a pedir que ustedes, yo voy a vivir la vida que ustedes tienen que vivir. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quién hace eso hoy? ¿Quién hace eso hoy? ¿Quién se pone delante de su pueblo? Los hombres de este mundo prometen y prometen. Los líderes de este mundo te dicen: yo te entiendo y yo te comprendo. Y yo sé las luchas por las que tú vives. Mentira. Pero Jesús sí. Porque siendo sin pecado y no teniendo que hacerlo, se sometió a toda justicia y vivió la vida que nosotros tenemos que vivir. Y cuando termina de ahí, no sale para montarse en una limusina para ir a comerse un buen banquete en un palacio presidencial. Cuando sale de ahí, Marco nos dice que inmediatamente, ¿qué cosa? Luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Obviamente, estas cosas no ocurrieron así. Salió de ahí y corrió para el desierto. Pero yo estoy siguiendo la manera en que Marco nos lo quiere presentar. Él quiere que tú vayas viendo estos detalles importantes. Y él quiere que tú entiendas que después de su bautismo, el mismo Espíritu lo lleva al desierto, lo impulsa. Esa palabra lo impulsa es básicamente que lo lanzó fuera, lo sacó, lo llevó al desierto. Y en el desierto, él estuvo 40 días en los cuales fue tentado por Satanás. ¿Le suena el número 40? Israel estuvo 40 años en el desierto, siendo desobediente, rebelándose contra el Señor. Jesús fue 40 días al desierto, porque como el hijo obediente que Israel no pudo ser, Jesús sí soportó la tentación. Interesante, dice, era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y yo me preguntaba: ¿qué hacen las fieras aquí? En mi mente, en primera instancia, era Jesús y las fieras alrededor de él y no le hacían nada, pero esa no creo que es la idea. Las fieras, yo creo que aquí están asociadas con Satanás. Satanás lo tentaba y estaba con las fieras. Volvamos un momento al contexto de la audiencia de Marcos. ¿Qué hacían los romanos con los creyentes? Le ponían pieles de fieras, de animales salvajes, y los lanzaban para que los perros se los comieran. Los lanzaban a los leones, los lanzaban a las fieras salvajes. Jesús está ahí. Y yo me pregunto, yo imagino, si yo soy un creyente, en ese momento, que estoy con todo mi temor y con toda mi preocupación por lo que puede pasar y que a mí puede ser el próximo que me lancen a los leones, y yo estoy siendo recordado de que mi Señor fue tentado, de que mi Señor ya enfrentó las fieras, y dice en contraste, y los ángeles le servían. Eso para mí es de aliento. Eso para mí es reconfortante, porque ya Él fue delante. Porque yo tengo que recordar que ya Él peleó la batalla. Yo no la tengo que pelear. Esta idea de que los ángeles le servían también es para resaltar su carácter mesiánico. El Salmo 91, 11:2 habla del Mesías, que Dios enviaría a los ángeles para sostenerlo. Y Él también está mencionado aquí para recordar su carácter como el Mesías prometido que iba a venir por su pueblo. Cuando yo era niño, yo jugaba, tuve mis tiempos que jugué también jueguitos de video, Nintendo, Atari, como ustedes le llaman. Y ustedes saben que cuando uno juega y es niño, uno siempre quiere ganar, ¿verdad?
Bueno, cuando somos grandes siempre queremos ganar también. Pero el niño, ¿qué hace? Que cuando el niño no puede pasar una parte, ¿qué es lo que hace? Llama al hermano mayor y le dice, pásame esa parte. El hermano mayor juega, el hermano mayor ya lo jugó, ya lo pasó, el hermano mayor lo juega y después le dice, dale. Y el niño sigue como si la victoria fuera de él. Mira, y termina el juego y yo gané. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros no podíamos ganar. Imposible. Nosotros somos pecadores. Nosotros no merecemos nada. Y Jesús vino. Él venció la tentación. Él soportó la tentación. Él vivió en obediencia hasta la muerte, como dice la Escritura, en muerte de cruz. Vivió esa vida que tú y yo no podemos llegar y después nos devuelve y nos dice, aquí tienes. Vive como un hijo mío. Él ya fue delante, mis hermanos. Él fue delante de nosotros, ya Él venció, ya Él te entiende, ya Él te comprende. Por eso Hebreos 4:15 dice que tenemos a alguien que se puede compadecer por nosotros, porque en todo fue tentado. Quizás tú digas, pastor, es que usted quizás no me comprende la situación que yo estoy. Claro que yo no te comprendo, pero es que yo no quiero que tú me mires a mí. Yo quiero que tú mires a Jesús, que sí te comprendo. Todo ministerio que no apunte a la obra de Jesús es un ministerio que está fallido, que es fallido. Nuestro llamado es a acercar a la gente, nuestro llamado es a llevar a la gente a aquel que sí puede sostenerle, a aquel que sí les conoce, a aquel que sí puede interceder por ellos, no a nosotros, sino a Jesús. Y eso debe ser aliento a nosotros. Nosotros vivimos al amparo de nuestro Rey. Ya Él ha vencido y Él va adelante marcando el camino. Entonces, descansa en eso. Estás preocupado cuando estás angustiado, cuando piensas, recuerda quién es tu Rey, recuerda quién es Jesús y recuerda que ya Él va un paso delante de ti. Y deja de vivir en tus fuerzas y deja de vivir en tu habilidad, deja de tratar de constantemente intentar ser la persona que sabe que nunca vas a ser y descansa en Jesús. Y forja tu identidad y tu vida y tu confianza en quién es Él y en lo que hizo y no en lo que tú puedes hacer. Entonces, hemos visto nosotros entonces el anuncio del Rey, de la llegada del Rey, hemos visto entonces la unción de este Rey. ¿Y para qué fue ungido? Para servirnos, para entregarse por nosotros, para ir delante de nosotros. Ahora tenemos en los versículos finales el discurso del Rey, los versículos 14 y 15, donde Marcos nos relata, lo que pudiéramos llamar al menos en su evangelio, el primer discurso de ese Rey. Dice los versículos 14 y 15 que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y el mensaje de este reino, el mensaje de este evangelio es sencillo: arrepentidos y creer. El reino se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Así que si tú te preguntas en esta mañana, porque Edgar nos estaba animando hoy, recordando también cómo fuimos exaltados el domingo pasado en la exposición de la palabra, y recordándonos que muchas veces tenemos temor de ir a hablar a otras personas, y una de las temores que muchas veces tenemos es que no sé qué decirle. El Rey, cuando vino, su mensaje fue sencillo. El Rey nos ha acercado, arrepiéntanse y creen. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que darle a la gente: arrepiéntete y cree. Con la llegada de Jesús, mis hermanos, el reino se acerca, porque el reino de Dios, y en estas pocas palabras, hay pocas palabras, este mensaje es corto, pero dice mucho. En primer lugar, nos enseña que el reino no está en un lugar específico, sino que depende o tiene que ver con una persona, y es Jesús. Cuando Jesús dice el reino se ha acercado, porque Él viene a traer el reino. Ahora las mujeres están estudiando el reino de Dios. No quiero meternos mucho ahí para no adelantar demasiado, pero tengo que mencionar algo porque toca. La idea del reino en la Biblia es la idea del gobierno, del pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Eso durante la historia ocurrió en lugares específicos, pero cuando llega Jesús, ese lugar pasa a ser una persona. Cuando Jesús llega a este mundo, y ustedes recuerdan que en una ocasión él estaba hablando y él dijo:
la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, aquellos que creen en Jesús, pues esos son el pueblo de Dios, están en el lugar de Dios, que es Jesús, bajo su gobierno y bajo su bendición. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que donde está Jesús está el reino de Dios, donde no está Jesús no está el reino de Dios. Aquí, hoy, en el presente. Por supuesto que esto no queda aquí. Esto apunta a una esperanza futura, porque Jesús va a volver y va a establecer completamente su reino de una manera real, completa. Y yo quiero que lo veamos quizás como cuando una embajada está en un país. Ahora es como si fuésemos una embajada del reino. Estamos dentro de un país, pero tú sabes que la embajada, aunque estén en el país que estén, dentro de la embajada, ¿qué es lo que es? Si la ciudad que sea. Eso es gobierno, embajada, no sé, embajada de Italia en Cuba, eso, cuando tú cruzas para allá, eso es Italia. Eso es Italia, aunque esté dentro de Cuba. Nosotros estamos aquí, pero nosotros no somos aquí. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Llegará un momento donde sí será establecido completamente el reino de Dios y todo lo que nos quedará será alabar, exaltar el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Pero ese momento no ha llegado. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que nosotros somos ya ese reino, que con Jesús llegó ese reino y que eso no está circunscrito a un lugar específico. Por eso es importante, porque a veces pensamos que los lugares son los que definen. Y yo te puedo decir que si estás en un lugar donde Cristo no es el centro, probablemente en ese lugar no puede ser identificado por el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, Cristo es el centro. Y eso es importante. Y si algo nos enseña este pasaje, es que la figura de Jesús es central y importante. Juan apuntó a Jesús, el Espíritu apunta a Jesús, la voz, el Padre apunta a Jesús. Incluso donde cualquiera de las personas de la Trinidad es más exaltada, cuando el Espíritu Santo es más exaltado que la propia persona de Jesús, probablemente deberíamos tener dudas. Porque el Espíritu no vino a exaltarse a sí mismo ni a llamar la atención sobre sí, sino a llamar la atención sobre el Hijo. Y si nosotros no estamos viendo al Hijo, no estamos viendo lo que el Espíritu vino a revelar. Cada país tiene sus requisitos para conceder ciudadanía. Algunos tienen que nacer dentro del país, otros tienen que pasar por un largo proceso, otros casi que te las regalan. El reino de Dios tiene sus requisitos también y es arrepentirse y creer. Necesitamos creer en la obra perfecta de Cristo. Mira qué requisitos tiene esta ciudadanía. Tienes que reconocerte completamente indigno de tenerla, inmerecedor e incapaz de lograrla que un día tener y descansar completamente en Jesús. Ese es el reino de Dios. La entrada es personal a este reino. No puedes entrar porque tus padres sean creyentes, no puedes entrar porque llevas mucho tiempo en la iglesia, no puedes entrar porque tengas ni siquiera un ministerio, no puedes entrar por otra vía que no sea por Jesús y de manera personal. Nuestra ciudadanía, hermano, no es de este mundo. Yo te pregunto, ¿es esa tu confianza? Eso va a definir mucho en tu vida. Porque si tú no te percibes como un ciudadano del reino, vas a estar siempre viviendo al amparo de los reinos de este mundo. Y obviamente, siempre vas a sentirte desilusionado, siempre vas a sentirte frustrado, siempre vas a sentirte desanimado, porque estás viviendo para este mundo. Porque no perteneces a este mundo, y si no perteneces a este mundo, tú no puedes esperar nada de este mundo. ¿Qué tú esperas de este mundo? ¿Qué tú esperas de los hombres en este mundo? Si tú no perteneces a este mundo. ¿Somos fieles nosotros al mensaje de nuestro Rey? ¿Somos fieles en decirle al mundo que nuestro Rey vino para traer el reino de Dios y que deben arrepentirse, que deben creer en ese mensaje? ¿Somos nosotros fieles a ese mensaje? ¿Estamos nosotros siendo canales por los cuales ese mensaje es proclamado hoy al mundo? Hay extranjeros que parecen más ciudadanos que los propios ciudadanos. Tengamos cuidado, nosotros no parezcamos más ciudadanos de este mundo que donde realmente nosotros pertenecemos, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo obviamente marcado por el pecado, la desilusión, las promesas vacías, pero obviamente nosotros no pertenecemos a este mundo. Tenemos un rey que ya vino como prometió, un rey que fue ungido, un rey que ya peleó la batalla que tenía que pelear, un rey que victoriosamente anunció un mensaje de salvación, un rey al que nosotros seguimos, al cual todo el mundo tiene que responder, y ese rey es Jesús. Y yo espero en esta mañana, o al menos te animo a que tú puedas hoy poner tus ojos completamente en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que vino a establecer su reino entre nosotros. Que el Señor te bendiga.